Hemos estado estudiando acerca de lo que es el modelo bíblico de la familia. Y la intención ha sido precisamente que ese modelo sea levantado, que ese modelo sea abrazado por todos los que estamos acá, de tal manera que podamos irnos acercando poco a poco a ese modelo santo de matrimonio, de familia que Dios ha dispuesto sobre la tierra. Entendemos que solo por la gracia y la misericordia de Dios podemos nosotros realizar los cambios que sean necesarios para ajustarnos a la voluntad de Dios. En el mejor de los casos, siempre recordar que es Él el que hace la obra en nosotros y que por ese motivo nosotros podemos tener la esperanza de cumplir con ese propósito que Dios tiene para la familia. Vamos a modo de breve repaso recordar que estamos en la fase de estudios que tiene que ver con el matrimonio, es decir, de lo que estamos hablando acá es del esposo y la esposa. Estamos hablando de la relación que existe entre un hombre y una mujer que Dios ha unido. Hay muchos otros aspectos de familia, ya lo estuvimos viendo al principio, algunos fundamentos, algunos propósitos, la creación como tal, y veremos otros posteriormente, lo que tiene que ver ya con familia, con los hijos, el tratamiento con los padres, en fin, vamos a ir interiorizando. Pero para recordar lo que hemos visto acerca del matrimonio, habíamos visto que Dios lo creó, que fue una intención del Señor, fue un propósito de Dios, fue Él quien lo estableció. Habíamos visto que el matrimonio tiene su propósito particular y este no es otro más que mostrar la relación entre Cristo y la iglesia. Es la representación terrenal, es la gráfica que se puede ver de cómo es la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Viendo el modelo del matrimonio. Es una representación, una imagen. No es exacto, no es igual, hay diferencias, pero el Señor nos permite que a través del modelo del matrimonio podamos observar un poco más acerca de cómo es la relación de Cristo y la iglesia. La base fundamental del matrimonio, estuvimos hablando de eso también, cuáles son los fundamentos del matrimonio. Estuvimos hablando de las relaciones matrimoniales y aquí era donde hablábamos del establecimiento de los distintos niveles de autoridad y de sujeción. En el matrimonio alcanzamos a ver cómo todos nos sujetamos en primer aspecto al Señor y en segundo aspecto la relación que Dios ha puesto de liderazgo en el varón y de sujeción en la mujer. Y veremos que hay otros, pero los tocaremos cuando lleguemos al tema de familia. Hoy vamos a estar viendo el último de los puntos que tiene que ver con el matrimonio, por lo menos un poco de ellos vamos a ver hoy, y son las características únicas del matrimonio. Hay ciertas características que únicamente se pueden ver en el matrimonio, porque es una relación única, porque no se compara con nada. Al igual que podemos hablar de la iglesia, que es una institución que no tiene comparación, no hay con qué comparar a la iglesia, no hay con qué comparar la obra de Cristo Jesús. Este establecimiento de esta relación del matrimonio entre un hombre y una mujer tampoco tiene una comparación con la cual nosotros podamos identificarlo, a no ser que representan, insisto, la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces vamos a ver ciertas características que le son inherentes al matrimonio y que son únicas en el matrimonio. Vamos a Mateo 19, versos 4 al 6. Y quiero recordarles que quien está hablando aquí es el Señor Jesús. En la escena vinieron algunos fariseos, dice el verso 3, a tentar a Jesús. Y le hicieron una pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En esta tentación que le ponen a Jesús, lo están poniendo a deliberar acerca de lo que había dicho Moisés en la ley. Sin embargo, Jesús
previo a entrar a abordar el tema acerca de, en este caso específico, el repudio o el divorcio que podemos hablar hoy, como Cristo siempre nos muestra un camino aún más excelente, lo primero que hace es hablar acerca de la institución del matrimonio, la importancia, el fundamento del matrimonio y las características que le son únicas al matrimonio. Lo resalta como tal. Porque en el entendimiento humano hoy en día tenemos el matrimonio como algo secundario, como algo pasajero, como algo atemporal, fuera de tiempo. Ya eso pasó, era de otra época. Y ya hoy en día el matrimonio ha sido minimizado por completo, pues en el tiempo de Jesús también pasaba eso. El matrimonio había sido visto como algo sin valor. Sin embargo, aquí Jesús responde en el verso 4: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí vemos las características únicas de esa institución que Dios ha determinado. Y esas son las tres que vamos a rescatar en esta mañana. Primero, que el matrimonio fue creado por Dios. No es una construcción social, no es una construcción humana, no es obra de la casualidad, sino fue una creación que Dios realizó. Son dos personas en una sola entidad. Si se fijan, Jesús está diciendo que ya no son más dos, ahora son una sola carne. Es decir, delante de la visión de Dios, tal como es al principio, Dios observa al esposo y a la esposa, los observa como una sola unidad, como un complemento, como una sola entidad. Así los observa. Tanto que Él los trata de esa manera. Los trata como a uno solo. Pero también veremos que el matrimonio fue creado para no ser separado por los hombres. De modo que lo que Dios juntó, dice Jesús, no lo separa el hombre. Entonces, previo a entrar a la pregunta acerca del divorcio, cuándo se puede, cuándo no se puede, qué si se puede, qué no, Jesús dice, entendamos. Hay un principio creativo por el cual el creador tiene autoridad sobre lo que crea. Creó el matrimonio, Él define las reglas, las pautas, la manera en que se debe de realizar y se debe de vivir y se debe de progresar y se debe de dar fin a un matrimonio. Segundo, es una unidad indivisible. Ya no son dos, es uno. Ya se unieron, ya se complementaron, ya fueron uno. Y tercero, no hay autorización para que esa unidad que se ha complementado, el hombre ande buscando la manera de separarlo. Eso es lo que dice Jesús. Ese fue su principio. Y cuando Él dice, no habéis oído desde el principio, lo que nos está queriendo decir es, esta es la voluntad del que creó, del que hizo, tenía esto en mente, este es el propósito. De esta manera, así funcionan las cosas. Esto Él lo ha establecido. Y sin entrar a mayor tema en relación al divorcio, porque eso lo veremos un poco más adelante, quiero desarrollar estas tres características de inicio. Primero, el matrimonio fue creado por Dios, ¿no es cierto? Génesis 1:27 nos dice que el Señor creó tanto al varón como creó a la mujer. Es decir, no fue el hombre el que se creó a sí mismo, no es el hombre el que creó a la mujer, no es la mujer la que se creó a sí misma, ni es la mujer la que creó al hombre. Otra vez,
No es el hombre el que tiene la capacidad creativa. Y por eso es que nosotros, cuando nos enfrentamos a ciertos avances científicos en donde pretenden realizar la obra creativa de un ser humano, nos tenemos que oponer. Porque eso está solamente en la potestad de Dios. Es Él el creador, Él es el dador de vida. Y únicamente Él. Y de una manera perfecta. No hace falta modificarlo, no hace falta selección, no hace falta ningún tipo de procedimientos de estos que hoy la ciencia está tratando de llevar adelante, en donde están hasta trabajando con temas de clonación y demás. No, amados hermanos, es el Señor el que crea al hombre, es el Señor el que crea a la mujer, a ellos dos. Y eso es una reserva que tenemos que mantener firme. Porque así fue desde el principio, y es más, hasta el día de hoy, sigue siendo de la misma manera. Es Dios el único creador. Lo mismo que en la institución del matrimonio, fue Dios el que lo creó. Nosotros no tenemos autoridad para llamar matrimonio a modelos que no sean el modelo bíblico. Matrimonio por Dios. El esposo y la esposa fueron instituidos por Dios en el modelo que Dios determinó. Por eso nosotros lo imposible, como inviable, como fuera del propósito de Dios y como fuera del pecado, cualquier tipo de unión que no tenga este modelo que está diciendo la Sagrada Escritura es pecado. Claro está, me estoy refiriendo por completo de lo que Dios ha determinado. De tal manera que esos otros tipos de modelo tampoco pueden tener ni cumplir los propósitos que Dios ha dejado para el matrimonio. Ahora, como lo vemos, es la primera institución humana ordenada por Dios. Sigue su diseño, sigue su propósito. Mire, Dios hizo al varón y Dios hizo a la mujer, los unió, y esto con un propósito, no por casualidad. Dios nunca hace las cosas así. Dios siempre hace las cosas con un correcto, santo propósito. De tal manera que esa unión sigue los propósitos de Dios, no de los hombres. Por lo cual el matrimonio tiene que entender que su propósito no tiene que ver en relación con ellos dos, tiene que ver en relación con Dios, con lo que Dios ha determinado, con lo que Dios ha planificado, con lo que Dios ha dispuesto que se haga y se realice. Eso es lo que el matrimonio tiene que alcanzar. Sigue su diseño, como lo decíamos hace un rato. Es de la manera en que Dios lo hizo. Así funciona el matrimonio. Y Dios creó un diseño diferente para ambos. Mire, el varón y la mujer son diferentes por diseño. Y por diseño no me refiero solamente al nivel físico o biológico, que de por sí ya podemos científicamente conciliar el hecho de que son diferentes. Pero no solo la anatomía, tiene que ver con una disposición de su corazón, tiene que ver con una forma de su mente, su forma de raciocinio, sus sentimientos, son diferentes. Contemplan las cosas de una manera diferente los hombres y las mujeres. Analizan, tienen comportamientos diferentes. Y nosotros nunca podemos disolver esas diferencias que existen. Por más que hoy en día haya entendimientos humanos, ideologías, políticas que quieran hacer desaparecer la diferencia entre un varón y una mujer, amados hermanos, eso no es así. Dios los determinó diferentes. El hombre con sus propósitos, con su diseño, y la mujer con sus propósitos y su diseño. Y tan diferentes son que sirven para complementarse, si no, ¿cómo se van a complementar? Dos cosas iguales no se complementan. Dos cosas diferentes pueden perfectamente encajar uno en el otro. De tal manera que Dios los creó distintos, diferentes, por diseño. En el pensamiento del creador, del constructor, del edificador, había
una diferencia entre uno y el otro, una diferencia funcional, una diferencia de propósito, una diferencia en el matrimonio. Y requieren que el varón haga su parte y la mujer la suya para que ese matrimonio funcione. Ahora, ya vimos que fue creado por Dios, como dice Génesis 1:27 y 5:2, varón y hembra los creó. Fue el diseño de Dios. Pero también, el segundo punto que veíamos, el matrimonio son dos personas en una sola entidad. Son dos personas formando una unidad. Y ciertamente esto para el entendimiento humano es complicado. ¿Hasta dónde alcanza esa unidad? ¿A dónde desciende? ¿Dónde termina? ¿Cómo funciona? ¿Dónde termina la individualidad? Son aspectos que tenemos que estudiar en la Sagrada Escritura. Son aspectos que nos responde la Biblia. Mire, y tan misterio es que vea lo que dice Efesios capítulo 5, versos 31 y 32. Pablo se atreve a exponer, guiado por el Espíritu Santo, el hecho de que al ser el esposo y la esposa una representación de Cristo y la iglesia, de ambos dice lo siguiente, verso 31, pero por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Grande es el misterio, lo que se encierra. Y yo pregunto, los que llevan vida matrimonial, ¿no es cierto que es bastante complicado? ¿No es cierto que hay muchas preguntas? ¿No es cierto que lleva bastantes aristas que no hayamos visto? Y por más cursos prematrimoniales, cuando llegamos a la vivencia cotidiana del matrimonio, nos damos cuenta que hay una infinidad de preguntas. Hay cosas que no se han conciliado, hay entendimientos que no hemos alcanzado, hay preguntas que no se han resuelto, porque esto es grande, es algo profundo, y no es de extrañarse, todo propósito de Dios es grande y profundo. Todo lo que Dios ha determinado en sus planes tiene la misma característica, superar nuestro entendimiento. Así que tenemos que acudir a Él para seguir alcanzando su entendimiento. Es la unión exclusiva entre ambos y no admite terceros. Cuando se dice que los dos son una sola carne, es solo ellos dos, ¿ve? Es el esposo y la esposa, y no hay terceros. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 7 y versos 1 y 2. ¿Ya fuimos ahí? Muy bien, dice: verso 1 y 2, en cuanto a las cosas de que me escribiste, a Pablo le llega una carta con preguntas. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Monogamia le llama la sociedad. Nosotros le llamamos el diseño de Dios. Un varón, una mujer. No son varios. ¿Cómo va a ser una sola unidad, un varón y una mujer, y de pronto otro varón o de pronto otra mujer? Ya como que es una unidad un poco extraña, ¿verdad? Complicado. Aquí partimos del hecho de que Dios los ve como una sola entidad. Para Dios se presentan ambos como uno solo. Y vean, como dice allí, la sexualidad es el ejemplo máximo de esa intimidad. Leamos del 3 al 5, vea lo que dice. Ahí mismo donde estábamos, 1 Corintios 7. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Esto habla de la intimidad, de la intimidad y la actividad sexual. El hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Se dan cuenta de la profundidad de la unidad? Dice: no os neguéis uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Para qué?
para ocuparos sosegadamente a la oración, no para ocuparos de otro o de otra. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra falta de unidad. Vean cómo Dios está observando no solo que en ese nivel del ejercicio de la actividad sexual, de la intimidad, Él los ve todavía con una obligación de que debe uno de cumplir con el otro, precisamente para seguir manteniendo esa unidad. Y para lo único que da autorización aquí para separarse, ¿qué dice? Es por mutuo consentimiento, para ocuparse de la oración. No porque el ejercicio de la intimidad entre el matrimonio sea desagradable a Dios. De hecho, Él lo dejó para el matrimonio, es parte de lo que vamos a ver. Sino porque en la oración es donde se requiere una mayor concentración de atención a nuestro Señor y no a la persona que yo tengo a la par. Vimos también en Mateo 19 que el matrimonio tiene una característica muy curiosa, y es que fue creado para no ser separado por los hombres. Jesús dice, el matrimonio primero fue creado por Dios, así que Él tiene plena autoridad y potestad. De hecho, es la única institución humana creada por Dios desde el principio. Luego vienen las autoridades civiles que tuvieron que haber sido creadas por necesidad del pecado. Pero el matrimonio fue algo creado antes del pecado. Es parte de la creación divina, en perfección, en santidad. Y Jesús dice, Dios lo creó, y Jesús dice, son uno solo, y Jesús dice, lo que Dios junta, no lo separe el hombre. No hay autorización. Mire, si Dios realizó un decreto, no hay autoridad sobre la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, que vaya a poder oponerse a los designios, a los decretos de Dios. Mucho menos el hombre. ¿Qué es el hombre? No, frente a Dios no existe. Es como una nube que pasó. No tiene poder, no tiene autoridad. ¿Cómo puede ir en contra de lo que Dios ha determinado? El matrimonio es permanente. Y regresemos a Mateo, capítulo 19, donde Jesús nos estaba hablando. Veamos la última parte del verso 8. Es una frase muy pequeña, pero veamos. Bueno, desde el verso inicial, veamos. Desde el verso 8 al principio dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, y lo aclaró, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Al principio, tal como Dios lo determinó, tal como Dios lo dispuso, tal como Dios lo diseñó, no hay posibilidad de repudio, de divorcio, no hay. Es una institución permanente, es una institución continua, estable. Pero además el matrimonio es un pacto entre tres: Dios, el esposo y la esposa. Y la palabra que utilicé aquí a propósito fue la palabra pacto. ¿Lo ven ahí donde lo tienen ustedes? Pacto. Es Dios estableciendo un pacto, ¿o no es cierto? Mire, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién está proponiendo, quién está participando en esa unión del hombre y la mujer? Está participando directamente Dios. Está dictando pautas incluso, no lo separe el hombre. Son una sola carne. Es Dios quien está dictando las normas de ese pacto. Es Dios el que está diciendo cómo debe de mantenerse
ese matrimonio. Así que es un pacto entre tres. En muchos matrimonios en la celebración de las bodas, es muy común que uno vea que se dicen los famosos votos matrimoniales, ¿verdad? Entre el esposo y la esposa. Y que se prometen uno al otro, y que se prometen uno al otro. Es interesante porque ni uno ni el otro tiene autoridad ni potestad para saber qué va a pasar al minuto siguiente. Pero sin embargo se prometen cosas. Uno entiende que hay una proposición, una inclinación del corazón a cumplir eso, pero no está en sus manos cumplir. No está en sus manos estar en la salud ni en la enfermedad. Es si Dios permite que usted esté ahí en la salud y la enfermedad del otro. ¿Ve? Los votos deberían de decirse directamente delante y en dirección a Dios. Eso es diferente. El compromiso se está haciendo de este varón y esta mujer de estar juntos, pero lo están haciendo delante de Dios. Se lo están prometiendo a Él. Están en ese sentido realizando un pacto con Él. Y realizando un pacto entendido, se están adhiriendo a los designios que ya Dios determinó. Entonces, es un pacto entre tres. Dios ahí en medio. Y a veces a algunos nos asombra o les asombra esta idea. Pero hermanos, es Dios el que está ahí. Es Dios el que está uniendo. Es ante Dios que se está haciendo. Hasta venimos ante un ministro para que el ministro determine su bendición sobre nosotros. Y después, curiosamente, ya no queremos ni volverlo a ver tristemente en nuestro matrimonio. Decíamos que como matrimonio es la única representación de Cristo y la iglesia, según lo que leímos ya hace un rato de Efesios 5, 31 y 32. Esta es una característica esencial. Mire, si algo nos muestra a nosotros cómo es Cristo y la iglesia, son los matrimonios. No podemos entender cómo es el matrimonio entre Cristo y la iglesia, o cómo la iglesia es esposa y cómo Cristo es el esposo, o cómo Cristo ejerce las funciones de esposo para la iglesia y la iglesia se somete a Cristo como su esposa, a no ser que tengamos un modelo de matrimonio. Esta es la única autorización que Dios ha dejado para que nosotros podamos asemejar a algo esa relación que existe entre Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa. El esposo representa a Cristo en cuanto al amor, y ahí dice en Efesios capítulo 5 y verso 25, y ahí en adelante dice: vosotros maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En fin, ahí está la fórmula para el varón: vea como Cristo amó a su iglesia, porque eso es lo que tiene que representar. Así es como tiene que comportarse. Esa es su forma, ese es su modelo. Y a la esposa representa a la iglesia en cuanto a ser sujeta a ese esposo. Y otra vez en Efesios capítulo 5, pero el verso 24, uno anterior, dice: esposas, estad sujetas a vuestros maridos en todo, tal como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Se dan cuenta cómo hay una similitud? ¿Se dan cuenta cómo hay una semejanza? Y es Dios quien dice: espiritualmente, de manera abstracta, de manera no visible, Cristo está unido a su iglesia. Unido de una manera todavía más fuerte que cualquier cosa que nosotros podemos ver o tocar. Es una unión perdurable por toda la eternidad. Es una unidad con la que estamos en Cristo, en la cual todos nosotros nos llamamos salvos, o por lo menos la mayoría de los que estamos acá, y tenemos la certeza de una salvación eterna. Por eso se llama una vida eterna. Es una unidad indisoluble, es una unidad que está basada en el amor. Eso solamente se puede observar
en el modelo de un matrimonio, de un esposo y una esposa. Fíjese bien que ese es el modelo que Dios dice que nosotros podemos tener como una representación que podemos seguir, con todas las características que le son propias a un matrimonio. Así que el matrimonio comparte una característica única. Solo el matrimonio muestra a Cristo y la iglesia. Ahora, si viésemos nosotros hoy en día cómo son la mayoría de los matrimonios de los creyentes, afuera manejan otros conceptos. De los creyentes. Qué interesante. Si juzgásemos la relación entre Cristo y la iglesia a partir de lo que vemos en los matrimonios de los creyentes, no es una relación muy buena, ¿verdad? La que tiene Cristo con la iglesia. No se cumplen tantas cosas como Cristo dijo. Y quizás por eso ellos, los más pequeños, vienen creciendo y viendo sus modelos, y cuando se le explica que Cristo ama a la iglesia como el esposo ama a la esposa, y que la iglesia se sujeta a Cristo como la esposa se sujeta al varón, tristemente hay que decirlo, son generaciones que no entienden cómo era la relación entre Cristo y la iglesia, lo entienden completamente distorsionado. Uno de los motivos por los cuales esta generación no se sabe sujetar a Cristo, porque el modelo que tuvieron en casa es un modelo que no les explicó, no les ejemplarizó, no les representó correctamente cómo es que debe de ser este modelo de Cristo y la iglesia. Mas gracias damos a Dios que Cristo mismo cubre multitud de faltas. Amén. Vemos otra característica. El matrimonio es el único escenario en el que Dios permite la actividad sexual con varios propósitos suyos. O se lo digo de otra manera, fuera del matrimonio no hay autorización para la actividad sexual. Si no es allí, en ese marco de santidad que Dios ha dejado, todo lo demás es perversión. Todo lo demás está fuera del propósito de Dios. Mire, dice Génesis 2:25 que Dios creó al varón, creó a la mujer, que los unió, que los dos son una sola carne y que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y el verso 25 dice que ellos estaban ¿cómo? Desnudos y no se avergonzaban. Vea la clase de intimidad que Dios determina en ese esposo y esa esposa. ¿Por qué se iban a avergonzar si eran uno? Eran el mismo. Ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Una igual a mí. ¿Qué vergüenza iba a existir? De conocerla, ¿qué vergüenza iba a existir? Y todos sabemos el concepto conocer que se refiere la Biblia en cuanto al esposo y la esposa. ¿Cuál problema iba a existir? Si fue un diseño de Dios, si fue algo propuesto por Dios. Hay algo que Dios ha dejado para que consagre esa unión y esa intimidad. Incluso veamos lo que dice Proverbios capítulo 5, para que veamos cómo se nos envía a disfrutar, a sentir placer, a sentir satisfacción entre esposos. Capítulo 5, ahí lo tienen, del verso 15 al 19. Dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Le dice al esposo en relación con su esposa: se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Andarás esparciéndolo con otros. Sean para ti solo y no para los extraños contigo.
Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Se dan cuenta? Y sobre este tema, el libro de Cantares es fabuloso. Sobre esa relación de intimidad que tienen los esposos. Si en algún momento quieren verdaderamente ver algo que sea edificante, leer algo que sea edificante, ahí está el libro de Cantares. El libro de Cantares trata de esa relación esposo y esposa y cómo se aman, cómo se disfrutan y no se avergüenzan el uno del otro. La pregunta es: ¿por qué está escrito Cantares en la Biblia? Porque tenemos que aprender, porque necesitamos ser enseñados. ¿Cómo debe ser ese respeto, ese amor, esa dignidad entre esposos? ¿Cómo se debe de llevar a cabo ese tiempo de intimidad? Ahí lo dice la Sagrada Escritura. No se copia de otro lugar. Y está escrito precisamente en un periodo en donde el pueblo de Israel había pasado por todas esas tierras para entrar a la tierra prometida y había adoptado muchos modelos que no eran adecuados, que denigraban a las personas. Y por eso Dios tiene que decirles: no, ustedes van a mantener una relación esposo y esposa con la santidad que yo les digo y de esta manera. Y nos escribe el libro precioso. Pero de todas formas estábamos allá. En 1 Corintios 7, versos del 3 al 5, habla del cumplimiento del esposo y la esposa, entre ellos de eso que se le denomina deber conyugal. Fíjese usted, ese ejercicio de la actividad sexual lo llaman el deber conyugal, así lo llama la Biblia. ¿Y por qué? Porque es entre cónyuges. ¿Se da cuenta? Así que si queremos enseñar sana sexualidad, eso queda para que usted lo aprenda, pero reservado al tiempo de matrimonio. Después dice: hay otros ejercicios no autorizados en esta área. 1 Corintios, siempre en 1 Corintios nos vamos al 7, ¿qué les parece? Ahí lo tienen ustedes en sus hojas para que lo puedan ir anotando, el bosquejo. 8 y 9 del capítulo 7 de Primera de Corintios dice: digo pues a los solteros y a las viudas, bueno les fuera quedarse como yo. ¿Se acuerdan que Pablo no tenía esposa? Al menos al ejercicio de su llamado. Pero si no tienen el don de contenerse, cásense. No dicen ande buscando, no dice busque la liberalidad, dice cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Se da cuenta? En el ejercicio del matrimonio. Quiere decir que fuera de eso no está autorizado. Y en Romanos capítulo 1 del 24 al 32 se nos habla de todo tipo de perversidades, de fornicación, de adulterio, de homosexualismo, de lesbianismo. Todo eso está fuera de la actividad que Dios autoriza. Incluso 1 Tesalonicenses también nos habla de ese tema. Capítulo 4, versos del 3 al 8. Bueno, desde el verso 2. Porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús, pues es la voluntad de Dios vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cómo debe tener a su esposa? En santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia. Qué triste es que aún el ejercicio dentro del matrimonio, de la actividad sexual, maneja niveles de concupiscencia, maneja niveles de denigración,
de indignidad entre esposos, lo cual no debe ser, lo cual no es propuesto por Dios. Aún este ejercicio, dice, debe ser en santidad y en honor. Verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Fíjense cómo la Biblia nos da directrices claras en aspectos y en temas como estos. Pero ya decíamos, una característica más: el matrimonio es un pacto que inserta la bendición de Dios. Todo pacto que Dios hace tiene como propósito que su bendición sea respetada. Cuando es un pacto incondicional de Dios, cuando es un pacto que no tiene condición, aún tiene formas de comportamiento que Dios exige. Y cuando es un pacto condicional, es decir, que Él bendice si se cumplen esas bendiciones, todavía con muchísimo más razón. El matrimonio es un pacto de Dios que inserta de antemano la bendición de Dios. En el matrimonio se cumple el propósito de Dios, por ejemplo, la procreación. Génesis 1:28. Fructificad, multiplicados, llenad la tierra. Fíjense ustedes que hay una característica: el matrimonio no termina con la muerte de ese esposo y esposa, sino que deja una herencia en los hijos. Es algo que no se acaba. Por algo se nos dice que los hijos son como flechas en nuestra aljaba, que podemos tirar hacia adelante. Nunca un arquero tira para otro lado que no sea hacia adelante, ¿han visto? Nunca tira hacia un lado sin ver, o nunca tira hacia arriba, nunca tira hacia atrás, siempre tira hacia adelante. Aunque se vaya moviendo, él se va moviendo, pero cuando sale su flecha siempre sale hacia adelante. Así son los hijos. El Señor habla de un tema tan interesante, ¿sabe qué es? Se llama procreación. Es decir, Dios creó al primer hombre, la primera mujer, con una capacidad de procrear. ¿Qué le parece? Eso es una bendición de Dios, porque quiere decir que su autoridad de procrear la logró insertar en el ADN de la persona, para que en el momento en que Él determina pueda dar lugar a la formación de otra persona. No, un momento, tenemos la capacidad, pero nosotros no la podemos dominar, ¿verdad? Y esto no es lo primero. La verdad es que toda nuestra vida tenemos capacidad para todo, pero dominar, a no ser el control de Dios. Dios muestra su favor en el matrimonio. ¿Sabe qué dice Proverbios 18:22? Si no sabe, vamos ahí, por favor. Proverbios 18:22. Algo encuentra el que encuentra a su esposa. ¿Alguien que me ayude? ¿Qué encuentra el que encuentra esposa? A ver, ¿quién me ayuda leyendo ese texto? Encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Qué le parece? Eso es el que encuentra esposa. Halla el bien, encuentra algo que es bueno y alcanza el favor de Jehová, alcanza la bendición de Jehová. Usted no escogió su propia esposa, Dios se la puso, Dios se la dio.
Usted no la creó, usted no la hizo ni le diseñó lo que ella iba a tener. Fue Dios quien la acercó a usted. Fue Dios quien no solo la creó y la hizo, sino que se la hizo llegar a usted. Adelante. De tal manera que quien encuentra esposa halla el bien, está haciendo algo bueno. Y aclaro, hago un pequeño paréntesis. A algunos es dado el no tener esposa, y no quiere decir que eso es un mal. De parte de Dios no es un mal. Para algunos está el no tener esposa. No es malo. Si esa es la convicción que Jehová ha puesto, si tiene ese don que tenía Pablo, deleítese en eso, gócese en eso, siéntase satisfecho en eso. Tiene mucho que darle al Señor, mucho más que los que estamos casados. Ahora bien, el que haya esposa, haya el bien. No solo está haciendo algo bueno, sino que alcanza, dice, el favor de Jehová. Ha sido bendecido. Mire, yo no sé por qué algunos ven el matrimonio y lo ven como algo malo, como algo difícil, como algo que hay que buscar cómo uno se lava de eso. No, por favor. Dice que alcanzó el favor de Jehová. Cuando nos casamos, estamos recibiendo un favor, un regalo de Jehová. Estamos recibiendo una bendición de Jehová. Estamos encontrando un favor de Jehová. Y es muy curioso porque cuando buscamos los creyentes en nuestro corazón nos damos cuenta que nuestra alma siempre está buscando el favor de Jehová, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos. Ser bendecidos por Él y bendecirle a Él. Y fíjese, el que se casa ya tiene el favor de Jehová. Vamos a un modo de conclusión. El matrimonio es una institución creada por Dios y cumple sus propósitos. Es además una bendición, es bendito el matrimonio. Por eso los creyentes, por eso los hijos de Dios, celebramos el matrimonio. Gozamos del matrimonio, porque es un fiel cumplimiento de los propósitos de Dios, porque es bendito, porque fue su propósito, porque Él lo diseñó, porque estamos en su voluntad. Pero además es la unidad de dos personas de manera permanente y no debe disolverse. Es permanente. ¿Cuántas veces uno casado, o los que están acá casados, si no respondan porque no es para eso, es una retórica, es nada más algo para que lo analicen, pero cuántas veces ha deseado, ha pensado, ha propuesto en su corazón disolver ese matrimonio por una circunstancia que está pasando o viviendo? Sea usted esposo o sea usted esposa. A veces se ha sentido herido, golpeado, defraudado, se ha sentido de tantas maneras. Y le cuento, usted es como un espejo. Al otro lado también hay otra persona que también se ha sentido herido, defraudado, en fin. Así que va para los dos lados. Somos seres humanos, por ende caídos y pecaminosos. Pero no se nos vaya a olvidar nunca que para poder disolver un matrimonio no solo tengo que estar de acuerdo con la otra persona, sino con el tercer miembro de ese pacto. ¿Quién es el tercer miembro? Gracias. La tercera persona de ese pacto, Dios. Tendrías que ir a preguntarle a ver si Él está dispuesto a que se disuelva ese matrimonio. Yo creo que ya lo vamos conociendo un poco como para darnos cuenta de la respuesta. Es un pacto entre Dios y los cónyuges. Es la representación de Cristo y la iglesia. Dios autoriza
que la comparación entre Cristo y la iglesia, esa unidad perfecta, eterna, santa, sea vista en y desde la perspectiva del matrimonio. Y es el escenario que hemos visto para la actividad íntima. Vamos a hacer una evaluación práctica. ¿Qué les parece? Vamos a hacerlo a modo de preguntas. Solo 3 preguntas para que lo consideremos acá, por favor. Los que están casados lo van a considerar. Los que no están casados van a considerar esto. ¿Por qué? Porque algún día se van a presentar las preguntas y tiene que tomar en consideración lo que decimos. Las decisiones matrimoniales, ¿respetan el diseño de Dios y cumplen sus propósitos? Cuando vamos a tomar una decisión en el matrimonio, ¿verdaderamente estamos siguiendo el rol y el diseño de Dios? Buena pregunta. Eso quiere decir, cuando vamos a tomar una decisión, ¿toma liderazgo la esposa o se sujeta al esposo? Da un paso atrás. Eso quiere decir, el hombre cuando va a tomar la decisión, lo hace por su propio entendimiento y porque se le metió, como decimos nosotros en Costa Rica, entre ceja y ceja, y así tomó la decisión, o consulta por la sabiduría de Dios, porque Él es la tercera persona de ese pacto matrimonial, ¿verdad? En las dificultades, evalúa que Dios es parte de ese pacto matrimonial. Cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades, por cosas difíciles, estamos conscientes que Dios está ahí con nosotros. Que si el esposo me hizo a mí algo que me ofendió, yo puedo acudir al otro, que es el mediador entre los dos. Que si la esposa no hizo conforme o hizo algo que me trajo dolor, que me afectó, que me ofendió, estamos considerando que ahí está Dios en medio de nosotros dos, que Él dice cómo debe de hacerse las cosas. Su matrimonio refleja la relación de Cristo y la iglesia. Alguien que vea su dinámica de esposos puede entender correctamente cómo es la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Podrá entenderlo cuando los vea ustedes? ¿O verá acaso un esposo autoritario? ¿O verá acaso un esposo mandón, malhumorado, chichoso? ¿Verá acaso a un esposo permisivo, que no toma las decisiones correctas, que no se involucra, que deja todo a la esposa? ¿Verá acaso una esposa que se sujeta al Señor, que se sujeta a su esposo? Digo, porque es la relación entre Cristo y la iglesia. Tenemos que tener muy claro, amados hermanos. Las preguntas las hago no señalando a nadie. Créanme que los primeros dedos me señalan a mí. Lo hago, ¿saben por qué? Porque tengo que exponer tal como Dios dice en su palabra, y que su Espíritu Santo nos dé a todos los que estamos acá la capacidad, no solo de querer, sino el hacer los cambios que tenemos que hacer. Se acerca un nuevo año. Y mire qué curioso. El Señor nos está diciendo cómo es la relación entre el esposo y la esposa. Cómo debe ser. Y cuando nos sentamos a minimizar y desmenuzar esto en nuestros hogares, amados hermanos, qué bueno es que nos pongamos de rodillas y le pidamos al Señor perdón. Y le pidamos al Señor su ayuda para empezar a mostrar a los demás la relación entre Cristo y la iglesia de la manera como debe ser. Voy a pedirles que nos pongamos en pie para terminar este tiempo. Oremos juntos. Señor, gracias porque en esta mañana nos has amonestado realmente. En esta mañana tú nos has enseñado las características del matrimonio. Sabemos que no son solo estas, pero estas distinguen a ese esposo y a esa esposa como un verdadero matrimonio, ejerciendo, Señor, cada uno de ellos, sabiendo que fuimos creados por ti, sabiendo que fuimos determinados por ti para un propósito, que es un matrimonio indisoluble,
permanente, que tú estás en medio de nosotros, que no se hace lejos ni a espaldas tuyas. Padre, que el matrimonio sigue los lineamientos tuyos. Ayúdanos, porque los que estamos acá solo podemos decirte, Señor, perdónanos, porque en algún punto de lo que hemos hablado, o en todos, hemos sido hoy advertidos y amonestados. Ya, Señor, no podremos llegar delante de ti a pedirte o a decirte con excusas que no fuimos un matrimonio conforme a tu voluntad por ignorancia, sino ahora queda en nosotros, Señor, el decidir ser obedientes a tu palabra o desobedientes a ella. Señor, por favor, te pido, convéncenos de pecado, de justicia, de juicio, y llévanos a esa relación íntima contigo a través de un correcto ejercicio del matrimonio. Quédate, Señor, continúa con nosotros, y tal como ahora, que tu Espíritu siga haciendo en libertad su obra en medio de nosotros en el resto del programa. En el nombre de Jesús. Amén.